Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al podcast del BMW Club Clásicos Colombia. Hoy estamos en el episodio número 3 y desde luego agradeciéndole a todos los oyentes por esa magnífica recepción y comentarios que hemos tenido de los anteriores 2 podcasts que ya hicimos, episodios en los que pudimos charlar y escuchar y comentar muchísimas buenas experiencias y desde luego también aprender muchísimo de la marca que nos apasiona y obviamente de automovilismo. Hoy tenemos un invitado súper especial, tiene muchísimo conocimiento en automovilismo colombiano, la trayectoria que tiene en la escena tiene muchísimos años y ha venido haciendo presencia en todos los cambios que hemos tenido en el país en este rubro como tal. Les presento a Alfonso Cano. Alfonso, bienvenido. Camilo, muchas gracias por la invitación. Trataremos de hacer una conversa agradable dentro de lo que se pueda. Santi, ¿cómo va todo? Hola, Alfonso, ¿qué tal todo? Todo muy bien, gracias. Bueno, qué chévere. Como siempre, acompañando a Alfonso estamos Santiago Velandia, director de redes sociales del BMW Club Clásicos Colombia, y yo, Camilo Caicedo, el fotógrafo oficial del club. Bien, Alfonso, muchísimas gracias por estos minutos que estamos por pasar. Sabemos que hay muchísimas experiencias, muchísimas historias, anécdotas, conocimiento y sobre todo un punto de vista muy interesante acerca de varias cosas que queremos escuchar y que queremos que nuestros oyentes pues también escuchen y se gocen escuchando estas historias y estos distintos puntos de vista. Arranquemos, como siempre decimos, por el principio, y es, Alfonso, ¿de dónde nace ese amor por los carros? Pues mire, yo creo que desde que tengo uso de razón, mi mamá tiene aquí guardado un dibujito que hice yo cuando tenía como 1 año y medio, y el dibujo fue un carro. Y desde ahí los carros están metidos en mi cabeza. Mi mamá dice que yo andaba con un lápiz en la mano, una hoja de papel, y haciendo brum, 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 y pintando carros. Y desde ahí o sea, yo no me he sacado los carros de la cabeza desde ese momento. Es lo que me apasiona, lo que me gusta, lo que mi vida ha girado alrededor de los carros, interrumpida por temas de familia, digamos, las hijas, la crianza, y bueno, cuando lo vuelve uno a retomar el hobby, pues nada más rico que eso. Bueno, qué interesante. Y en otras oportunidades, en las rodadas que hemos venido haciendo con el club, también hemos escuchado historias hasta que usted ha ganado concursos de pintura en el colegio cuando era niño y que su pintura ganadora fue un bus. Pues es que en una época me dio por pintar buses, hacia las típicas flotas colombianas. A mí siempre me ha gustado pintar, o sea, digamos que los carros y la pintura han sido como mis hobbies, y desde chiquito también pues siempre pintando. Y una época a mí me dio por pintar flotas, me fascinaba pintar flotas. Y flotas engalladas, tenían antenas, tenían todas las vainas que tienen las flotas hoy en día, cortinas, todas esas vainas. Y en el colegio me gané un concurso de pintura, y ese concurso de pintura era ir a la Plaza de Bolívar a pintar, o sea, era no sé cuánta gente de Bogotá, de los colegios de Bogotá, y en diferentes categorías. En la Plaza de Bolívar nos entregaron una hoja, una cartulina y témperas y cosas, y yo dibujé una flota. Y al final de cuentas la gran sorpresa fue pues que en mi categoría había ganado la flota, que era un dibujo muy típico y reflejaba mucho la idiosincrasia y el tema colombiano. Entonces pues, fue una anécdota como simpática. Después ya obviamente las flotas quedaron en el pasado. Pasé de camionero a burgués en BMW. Bueno, pero fue un buen avance. Imagínese que saliendo a rodar. Un poco, ¿no?
Bueno, claro que si uno tuviera su buena flota de buses y de camiones, pues bueno, de pronto estaría más tranquilo, ¿no? Claro, buenísimo. Claro. Alfonso, ¿y hay foto o hay evidencia de esa pintura de la flota o de alguna de las que hice? No, yo no, o sea, yo creo que mi mamá debe tener algunos guardados, y estoy seguro que tiene ahí unos guardados. Pero de esa no, esa inclusive se la quedó la alcaldía de Bogotá, porque eso era un evento de la alcaldía de Bogotá en esa época. Bueno, toca buscarla, toca recuperar eso. Mejor dicho. Yo creo que los hongos ya acabaron con ese pobre hoja de papel, yo creo. Qué chévere. Alfonso, y digamos que cómo pasamos de la pintura en el colegio y el gusto por los carros al periodismo, porque sabemos que usted ejerció un buen tiempo como periodista y además que se enfocó mucho en el automovilismo, ¿no? Sí, pues es que yo creo que eso sí fue como de carambola. O sea, yo estudiaba, yo arranqué a estudiar arquitectura y por cosas de la vida, en la mitad de la carrera dije, pues yo qué voy a hacer de arquitecto. O sea, lo mío es la familia periodística, es el periódico, dentro de lo que a mí me gusta, que es como la parte artística, ¿qué puedo hacer? Entonces, pues me dediqué al diseño gráfico. Y digamos que la pasión por las carreras llegó mucho antes de empezar a escribir de automovilismo. Y en eso tengo que les voy a contar una anécdota muy, muy simpática, y es que parte de esa afición se la debo yo a Eduardo Forero, el papá de José Camilo. Okay. ¿Por qué? Porque la familia de la señora, o sea, la mamá de José Camilo, su hermana es la mejor amiga de mi mamá del colegio. Y, o sea, nuestra familia y la familia de ellos vivíamos a 2 cuadras en la Candelaria. Y siempre fueron parte de la familia, o sea, tanto nosotros de los Cano como los Morales, inclusive hasta pasábamos las Navidades siempre juntos. Yo puedo decir que yo a José Camilo lo arrullé, como para que se hagan un poco la idea de cómo es la cosa. Y Eduardo llegaba a la casa, y Eduardo siempre llegaba a la casa con unos carros divertidísimos, con una vez con un Renault Bordini, y el Renault Bordini estaba engallado y esa vaina sonaba, y salíamos a la carrera 15, que en esa época era de doble sentido, a hacer piques. De pronto aparecía un Bárbaro, aparecía un Renault 8, y ahí empezaba, o sea, era muy divertido, porque desde esa época ya se hacían piques en la calle, o sea, me encontraba uno con otro y otros. Y Eduardo siempre llegaba a la casa y nos montaba en el carro. Entonces, Camilo, íbamos a correr. Entonces uno se sentía que estaba en las carreras. Y después, cuando empezó el tema de la afición por las carreras, me acuerdo que, pues obviamente por el periódico conseguíamos pases para entrar si era el circuito San Diego o en la escuela militar de cadetes, o arrancábamos para el circuito en Tocancipá, y Eduardo Forero era el que me llevaba. Entonces en esa época yo era como el hijo de él, ¿no? O sea, José Camilo me destronó. El hijo mayor, básicamente. Era el hijo mayor, exactamente. Entonces digamos que Eduardo es el papá de José Camilo, es gran parte del responsable de esa afición que tengo por la parte del automovilismo deportivo. Ya después mi cuñado, él era reportero de la revista del deporte que lanzó el periódico, se debió hacer como en finales de los años 80. Principios de los años 80. Y él escribía de automovilismo y tenía una columna que se llamaba Calentando Motores. Cuando él después pasó a otras dejó la parte de redacción deportiva, la sección de Calentando Motores quedó como en el aire. Y en ese día dije yo, pues yo me hago cargo de la columna de Calentando Motores, y ahí empezó. Okay. Y haciendo esa columna, digamos, ¿hay alguna anécdota
que nos quiera contar, por ahí algo en una selva o algo así. ¿Algo, perdón? Que le pasó en una selva, cubriendo un evento no, de bueno, esos. no, eso sí fue mejor dicho. Pues es que a raíz de eso, pues en esa parte sí hay muchas historias. Y hay, pues ya hay historias buenas y historias, pues así, pues como regulares. Claro. Pues ustedes saben el tema del espectador tráfico. Claro. Una vez estábamos cubriendo un evento de motonáutica, una válida del campeonato nacional en el río Magdalena, cerca a La Dorada, si no estoy mal. Okay. Y estábamos ahí, pues nosotros cubriendo el evento en una lancha, y de pronto aparece uno de los muchachos de la federación, también en un bote volado, a avisarnos: vuélense, señores Cano, vuélense. El patrón viene. Entonces, el patrón, pues venía Pablo Escobar. Y lo que hicieron fue llevarnos en una lancha, pues en la nuestra, y escoltada por los otros, y nos metieron en un recodo del río. Nos bajamos haga cuenta, pura selva, porque es que eso ahí no había nada más que a esperar hasta que el patrón se fuera. Nosotros ahí escondidos. Pues, obviamente el tema del espectador y Pablo Escobar ya estaba pues en su esa persecución tan bárbara, estaba ahí a flor de piel, y pues hubiera sabido que estábamos ahí y nos bajan. En ese momento estaba con mi primo Ricardo, estábamos los dos allá. Y ustedes estaban tomando, perdóname, Camilo. Sí. No, sigue. Okay, ustedes estaban tomando fotos y haciendo todo. Estábamos cubriendo el evento, sí. Estábamos cubriendo el evento. Yo no era muy aficionado a la motonáutica, pero mi primo Ricardo sí era muy aficionado a la motonáutica. Y entonces me dijo: oiga, estos eventos hay que cubrirlos, tenemos que ir, no sé qué. Fuimos inclusive también con un fotógrafo del espectador, y pues los tres estuvimos, yo creo que como unas 2 o 3 horas allá escondidos, como dicen, ¿no?, en la manigua, esperando a que el patrón se fuera y nos dieran carta blanca de salida. Esa No. Y haciendo un paréntesis, es curioso pensar en el señor Escobar y pensar que el tipo hasta se dio el lujo de correr carros, ¿no? Pues es que tal cual. Y las historias de la Copa Renault, o sea, ustedes no se imaginan lo que era cuando iban a Medellín, cuando la válida era en Medellín. O sea, amigos pilotos, porque en esa época uno también tenía los amigos que corrían en la Copa Renault. Ellos cuentan de una anécdota, creo que fue la primera o la segunda vez, el segundo año de la Copa Renault, que los invitó a Hacienda Nápoles. Y todos los pilotos que corrían en Hacienda Nápoles, y les tenían a todos una moto de esas la Yamaha de cross, o sea, las que usaban, las que después, las famosas en las cuales se usaban los sicarios, a cada uno unos 0 kilómetros, para que salieran a dar vueltas por toda la finca, por toda la hacienda. Esas son las anécdotas, o sea, todas las anécdotas que contaban de cuando había valía en Medellín, era ir a la casa de Pablo Escobar. Eso era acontecimiento para la Copa Renault. Curioso, ¿no? Intentar rebasar a Pablo Escobar y ojalá por fuera. Oh, Dios mío. No, qué interesantes historias, Alfonso, y yo creo que muchos asumimos que cubrir el automovilismo en esa época era demasiado divertido, y más, pues también si bien era divertido, también era un poco como intimidante por historias como esas de cruzarse con semejante personalidad, ¿no? Pero sabe, o sea, Cami, en ese momento, o sea, sí existía Pablo Escobar, pero Pablo Escobar todavía no había salido a la luz pública todo su tema con el narcotráfico. Y bueno, esto fue inclusive antes de que Pablo Escobar se lanzara al Senado. Sí. Yo estoy casi seguro que durante la época de la Copa Renault,
yo no relacionaba a Pablo Escobar con narcotráfico todavía, no. No, eso no, en esa época todavía no se relacionaba así tan directamente. Y había, pues es que había una cantidad de otros pilotos que de una u otra forma siempre también estuvieron ahí como enredados con ese tema, pero igual que el deporte colombiano, que el fútbol, tantos equipos con el narcotráfico, el mismo ciclismo, entonces yo creo que eso no era raro, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Igual eran buenas épocas y eso también nos lleva a preguntarle qué carros pudo manejar en esa época que usted diga, pucha, este era el fierro de esa época, o esos eran los fierros. Sí, o sea, yo alcancé a manejar uno de los Renault 4 de Autos Francia, sí, que eran impresionantes. O sea, el trabajo que hizo, digamos, Autos Francia y Sofasa para poner a punto los Renault 4 y pudieran hacerle competencia a los Simca, fue de quitarse el sombrero. O sea, hicieron un trabajo a nivel de suspensiones, a nivel de cosas, a nivel de motor. O sea, los Simcas cruzaban como un diablo. Y esos Renault 4, mejor dicho, o sea, esa cola era imposible y los tipos lograron hacer un trabajo de ingeniería espectacular. Ese Renault 4, yo manejé también uno de los Simcas, el Simca, que era de Enrique de Francisco. Ese Simca también impresionante. Manejé el Lola, en que corrió José Klopatowski, Manejé el BMW, el M3 de Autogermana, recién llegado, o sea, el carro recién llegado. ¿Qué tal? Camilo Sáenz y Klaus Putt, que era el que lo preparaba en esa época de Metec, me invitaron al autódromo y allá lo giramos en el autódromo. En la época de los Fórmula, de los Van Diemen, cuando los trajo Adel Kasem, yo con Adel Kasem tuve una amistad muy cercana. Él me invitó, mira, camina que quiero mostrar los Fórmulas con los que vamos a correr. Me invitó al autódromo, llegamos al autódromo y me dijo, ayúdame a despegar motores. Aquí hay varios pilotos y ahí me encontré una cantidad de pilotos, estaban todos girando para despegar los motores de los Fórmula de esa época. Entonces siempre alcanzamos a manejar uno que otro fierrito del automovilismo nacional. Si algún oyente necesita despegar un motor, yo también estoy disponible para despegar motores. Sí, también, el flaco y José Camilo, que nos oigan ahí. Buenísimo. Esos Van Diemen eran motores de Renault 21, ¿no es cierto? Sí, eran los 2 litros de Renault. Esos carros originalmente tenían un Volkswagen, motores Volkswagen, o sea, motores Opel. Y yo, o sea, si no estoy mal al tema de negociación comercial, con motores tenía los 2 litros de los Monza, pero parece que no llegaron a un acuerdo comercial, entonces por eso les montaron a esos los motores Renault 2 litros. Pues es motores jalan duro. En esa época sí, y esos chasis eran impresionantes. O sea, realmente era impresionante. Yo creo que Colombia en ese momento dio un paso grandísimo, pero pues por algún lado hubo una especie de saboteo a esa fórmula, y no sé por qué o sea, no se desarrolló como debía haberse desarrollado. Okay. Alfonso, hablando de Adel, yo recuerdo que en algún momento usted me contó o mencionó en una conversación sobre un Lancia Delta Integrale. ¿Qué tal fue manejar ese carro? Sí, precisamente ese día que fuimos al autódromo, fuimos en el Delta Integral que él tenía, el Integrale, era un vino tinto, color vino tinto absolutamente divino. Sí. Y llegamos al autódromo y me dijo, Alfonso, dale una vuelta. Y la vuelta fueron como 6 vueltas al autódromo en ese carro, absolutamente impresionante, porque ese era un fierro en esa época, ese era un fierro. Yo creo que alcanzaron a vender, si no estoy mal, 3 o 4,
de esos Delta integrales. Impresionante. Increíble. Y a él, es que a él también tiene una historia en el automovilismo. O sea, la Mini Cooper que tenía él, Casem, era la cosa más impresionante del mundo, porque además él modificó la carrocería. Esa tenía haga de cuenta como los recortes que hacen de los techos hoy en día en todos los programas gringos de los hot roads. Sí. Y haga de cuenta era una mini hot road. Entonces, o sea, con el techo bajitico, a él apenas cabía en ese carro. Y yo creo que él ganó bastantes, o sea, campeonatos y carreras en esa mini. Esa mini era un monstruo. Ok, no, perdón. Y me sigue en el Batimóvil, ¿no? Sí. ¿Qué tal? O sea, un E9 Batimóvil. Un E9 Batimóvil, exactamente. De ese yo no tengo muchos recuerdos. Ah, ok. Ok, yo quería volver un poquito a lo de Lancia, a lo del Delta, y quería saber solo un poquito de cómo era la representación de Lancia en ese momento en Colombia, porque Alfonso menciona que se alcanzaron a vender como 3. ¿Cómo era la cosa? ¿Importaban los carros o Sí, los importaban, sí, los ¿Pero importaban. ¿Y tuvo representación? Lancia tuvo concesionario y tuvo representante. Y es más, vendieron, Lancia se vendían uno que otro. Lo que pasa es que así como llegaron muchas marcas, desaparecieron casi todas. Se quedaron las grandes, o sea, todos lados saben también los problemas financieros de Lancia y con el grupo Fiat, y pues desafortunadamente, o sea, una marca con ese, digo que es un poco también el tema de Alfa Romeo, unas marcas con esa historia que de pronto las ve uno que apenas están por ahí funcionando, pues es una tristeza. Y Lancia hacía unos carros absolutamente impresionantes. Es la ingeniería de los chasis eran tremendos. Increíble, muy chévere, muy chévere. Bueno, bien, pues yo preguntaba por esto porque es que ahorita el Lancia, Delta, incluso el Stratos, son autos icónicos. O sea, pero totalmente. O sea, es que este carro barrió en el Mundial de Rally. O sea, barrió, y Lancia entraba y barría en el Mundial de Rally. O sea, el 037 es otro de esos carros absolutamente impresionantes. Las anécdotas que cuenta Walter Roll, que ellos con tracción normal frente a otros con tracción en las 4 ruedas, y ellos a punta de timón y a punta de ciertos truquitos lograron ganar el campeonato mundial de rally de ese año. O sea, eran realmente un chasis y pues qué más decir del Stratos. O sea, carro absolutamente polémico, digámoslo, en su línea, pero una línea pensada, pero un diseño pensado. O sea, todo el carro estaba pensado para la función que tenía que cumplir, y era perfecto. ¿El Strato venía con motor de Ferrari? No, Lancia hacía sus propios motores, pero alguna cosa debían ahí, algunas sinergias debían tener ahí, ¿no? Pero Lancia y Alfa pues fueron independientes mucho tiempo, ¿no? Y en esa época no sé qué tanto vínculo tenían con el digamos, y tanta cercanía a nivel deportivo con Ferrari, porque al fin y al cabo, si uno pues mira un poco la historia con toda la historia de la Fórmula 1, pues Alfa Romeo siempre fue el rival de Ferrari, ¿no? Claro. Y generalmente digamos que siempre le ganaron, ¿no? O sea, siempre fueron los Alfa mejor, pues mucho mejor que Ferrari. Obviamente pues, tenían a Fangio. Claro. Sí, claro. Me metí a chismosear y dice que sí llevaba el V6 del Ferrari con un turbino. Ah, ok, perfecto. Ah, ok. Qué nota. Qué interesante. Súper interesante. Alfonso, Bien. y entonces, siguiendo con todos estos temas, usted alguna vez nos contaba que también había estado como sus pinitos en las carreras.
Al menos por la NQS, si no estoy mal. Por la NQS sí, en la NQS hacíamos eran los famosos piques. Yo tenía un Renault 4 bien engalladito y nos reuníamos en la 92 y cogíamos la NQS hasta la 80. No existía el puente de la 80. Ahí había un semáforo y estaba el paso nivel, entonces llegábamos hasta allá, media vuelta y véngase para acá. Eran súper organizadas, o sea, era increíble porque salíamos los Renault 4, salía el grupo de los Incas. Mis rivales en Renault 4 eran Luis Genaro Rico y Juan Carlos Rico, que tenían el par de Renault más rápidos que yo he visto en mi vida, o sea, unas cosas absolutamente impresionantes, súper bien arreglados, bien preparados. Estaba toda esa fiebre de las conversiones a 1300, a 1400, que le ponga esto, que le quite aquello, que el spoiler, que los rines. Una época muy divertida. Digamos que ese fue los pinitos que hice alguna cosita en karts, pero más de ir a girar con amigos en el cartódromo. Y también como anécdota, nosotros nos volábamos un miércoles, no sé, por la tarde, caminamos al cartódromo y tengo válida el otro fin de semana. Y yo siempre recuerdo desde el primer día que vi a un sardinito, iba a tener unos 13 o 14 años, gire ahí, y un señor tomándole tiempo. Entonces eran Pablo Montoya y Juan Pablo. Impresionante la disciplina de Juan Pablo y de Pablo y de Juan Pablo para estar allá girando. Y yo vi a aguaceros y Juan Pablo gire y Pablo tomándole tiempo. Yo creo que ahí está el resultado, pues sí, no hay nada que hacer. Claro, y que aparte de disciplina, dentro de la ecuación también hay un componente de sacrificios, porque pues Pablo sacrificó un montón de cosas por hacer que Juan Pablo desarrollara esas cualidades y ese talento, ¿no? Pero totalmente, o sea, la labor de Pablo, no, digamos que no fue solamente a nivel económico. O sea, Pablo a nivel de buscar apoyo y de buscar, él llegaba mucho al espectador y nosotros hablamos mucho y yo creo que fui junto con Germán Mejía de los que más ayudamos en prensa a Juan Pablo. Juan Pablo y Pablo, yo no sé por qué tuvieron cierto rechazo entre el mundo automovilístico y deportivo, porque pues que Juan Pablo era brillante. O sea, es que Juan Pablo en la Copa Swift, yo me acuerdo que él por mamar gallo clasificaba de último. Y lo único que quería era salir de último y darle una jeta a todo el mundo y llegar de primero. Y así hacía, o sea, en todas las carreras, o sea, era impresionante. O sea, Juan Pablo es, un superdotado, absolutamente superdotado. Él en el podcast de Fórmula 1, que yo creo que lo podemos dejar ahí linkeado en la nota anexa, él decía que él cuando cogió el carro por primera vez del Swift, creo que era Diego Mejía, que se había fracturado un brazo, entonces le dijo, venga, salga usted, le enseñó cómo meter cambios y que él salió, y cuando empezó a pasar gente en la recta y que él iba relajado y miraba a todo el mundo concentrado, y estos manes porque van tan concentrados, y esto es fácil. Así es. Y claro, y después trataron de que no corriera porque decían que no tenía la edad para correr. ¿Qué tal? Interesante. Pero lo de Juan Pablo es impresionante. Juan Pablo y en karts era absolutamente brillante. O sea, las manos de Juan Pablo eran, o sea, son de esas que uno verá poco en este mundo de los pilotos. Sí, claro, un trabajo muy interesante el de Pablo con él. Me hace acordar de la sorpresa de Juan Pablo Montoya a Michael Schumacher en Spa-Francorchamps. Antes del stop de la chicana. Sí, le hace ese rebase súper agresivo, nadie se lo esperaba. Y yo creo que eso va a quedar para siempre, porque Juan Pablo siempre tuvo eso. Lo mismo, por ahí salió un video de Juan Pablo corriendo en la Indy, que se gana la carrera en el último segundo de la carrera. Sí, con Michael Andretti.
con Andrés. Ese es uno de esos finales ahí impresionantes. Impresionante. Casi de fotofinish, aunque se lo llevó por medio carro. Pero sí, medio carro, pero venían para fotofishing. Eso que además uno ve que Juan Pablo se va a llevar al que iban a cogerle vuelta. Y dice, Juan Máquina, no va a caber por ese huequito y preciso se mete por ese huequito o no. Ese es emocionante. Y yo de Juan Pablo no sé si yo no sé si a Juan Pablo le hizo daño haberse ido a Estados Unidos a correr la Indy. Yo sé que era lo que tenía que hacer, pero a mí me parece que ese contacto con el automovilismo gringo, con la Indy, fue parte de lo que de pronto él le aburrió de la Fórmula 1. Yo creo que si Juan Pablo estaba criado y había sido hecho para correr en Europa, y él tenía él era el estereotipo europeo. Pero creo que haber sido a Estados Unidos y ver ese mundo como tan relajado y la gente como tan integrada con los pilotos y los amigos, y o sea, un ambiente muy diferente. Yo creo que eso de pronto también acabó convenciéndolo de que mejor irse para Estados Unidos que quedarse en Europa. Yo pienso que si Juan Pablo se hubiera quedado en Europa, de pronto hubiera sido campeón mundial de Fórmula 1. Sí, es probable. Y tomando su comentario, me parece súper curioso que es el mismo Chip Ganassi quien llama a Frank Williams y le dice, oiga, le tengo el chino. Y le mete en Fórmula 1. Sí. Sí, es que eso fue así. Y el error de Frank Williams de haberse llevado a Zanardi, ¿no? Yo digo que eso fue un error monumental de Williams. Si Williams hubiera empezado a preparar a Juan Pablo desde antes, yo creo que las cosas hubieran sido un poco diferentes. Ahora, Juan Pablo, impresionante, o sea, también digo yo, en la Fórmula 1 también me parece que él de pronto alguna cosa se le prendió, pero Juan Pablo nunca había tenido mala suerte. Y en Fórmula 1 tuvo mala suerte. O sea, que a uno lo cojan en Sao Paulo, que vaya ganando su segunda o tercera carrera y se le cae un rezagado. O sea, eso no tiene. A mí explíquenme cómo puede pasar eso, porque es que en la historia que tengo, o sea, lo que yo tengo aquí en la cabeza, eso no había pasado nunca en Fórmula 1. Que no vaya ganando una carrera y se le meta por detrás otro, con la experiencia que tenía Jos Verstappen. Y después de pasar de esa manera en el relanzamiento a Schumacher. Sí, son de esas cosas que uno dice, fue máquina, ¿aquí qué pasó? Claro, no. Oiga, yo creo que esta charla va cogiendo como un rumbo muy interesante, y por qué no aprovechamos y yo sí quiero preguntarle a usted cómo era el famoso y antiguo autódromo Ricardo Mejía Alfonso, que según lo que yo he escuchado y lo que le he escuchado incluso a usted, esto era una plaza que podía incluso albergar al Campeonato Mundial de Fórmula 1. ¿Qué pasó y cómo era el Ricardo Mejía? Pero sin problema, Camilo. O sea, el autódromo, el trazado del Ricardo Mejía era impresionante. O sea, un circuito de más de 5 kilómetros, con decirle eso. O sea, con tribunas en concreto que tenían casi toda la recta principal, que era una recta como de 700 metros, no estoy mal, 750 metros, y además cogían parte del circuito, digamos que era como un tercio del circuito en tribunas en concreto, o sea, hechas perfectamente, no eran tribunas de pasto. La zona de pits, con todos los equipamientos que uno podía pensar, tenía atrás, o sea, tenía sobre la parte trasera un curbón que yo creo que se muy similar al curbón de Monza, al final de Monza, sí, que casi nunca se corrió, porque obviamente era de tal dimensión la pista que, o sea, competir con los Incas y los Renault 4 en esa época, pues, o sea, no se justificaba llevarlos hasta allá. Y además, obviamente la gente que iba no era tanta como la de la Fórmula 2, que fue cuando vinieron para hacer la inauguración del autódromo.
una pista comparable en Sudamérica a Sao Paulo o al Autódromo de Buenos Aires, si no mejor que esas dos. Un circuito, un circuito pero espectacular, y inclusive después le hicieron y tenía bastantes variaciones. O sea, podían hacerse varios circuitos sobre el circuito principal, y con decirle como recortaron la recta para meterla dentro del esquema de la Copa Renault y las otras, pues sin embargo la recta tenía 400 metros, más o menos la que tiene hoy el autódromo de Tocancipá. ¿Qué pasó con el autódromo de Los Mejía? Pues que simplemente hubo como una especie hubo una pelea con la federación, y la federación quería tener el control de Ricardo Mejía, y los Mejía decían, no, es que esto es nuestro, y pues la federación le quitó, o sea, la federación, al decir nosotros no vamos acá, pues los Ricardo Mejía perdieron la personería jurídica del autódromo. Entonces él dijo, pues si yo no tengo el control de esto, pues cierro, y cerró, y hoy está ahí BMG. Esa es la historia del autódromo. Yo había escuchado algo muy similar, no tan detallado, pero sí sabía que no sabía que eran los Mejía, sino que Ricardo Mejía había patrocinado al 100% el autódromo en una inversión privada, ¿no? O sea, era de... Sí, así es. Y así como lo abrió, él lo cerró, pero no sabía que había habido ahí como un conflicto de intereses entre la federación y los Mejía. Sí, porque la federación quería tener el control sobre el autódromo. Él decía, es que esto es mío. Pero ¿quién tenía la personería jurídica para poder hacer competencias deportivas? La federación tenía toda la potestad. Entonces los Mejía no tenían ningún soporte para poder hacer legalmente eventos de automovilismo ahí. Okay. Y ahí viene el parón, digámoslo así, el parón del automovilismo colombiano. O sea, en esa época el automovilismo estaba en su punto máximo. Había de todo. Había fórmula, había copas de monomarca, había en Nacional de Turismos, se corría motociclismo. Creo que hubo varias válidas del campeonato latinoamericano de motociclismo, y todo eso quedó parado. Entonces, ¿dónde se corría? Claro. Pues en Tocancipá, pero no en el autódromo, sino se hacía un circuito desde Briseño. De Briseño era un circuito como de unos, ¿qué sería? Como unos 6, 7, 8 kilómetros. Era espectacular el trazado. O sea, la gente salía de Briseño, subía hasta antes de Tibitoki, por ahí llegaba bajaba hasta la recta hasta donde está el autódromo hoy en día, y después cogía la autopista otra vez hasta Briseño. Y aquí vino mucho fierro bueno a esas competencias. Se corría ahí, se corría en Cabaza, Cali, y se corría en la escuela de cadetes. Okay. Ese era el automovilismo que había. Ahí a eso quedó hasta que se construyó el autódromo de Tocancipá. Alfonso, retomando un poco, usted menciona la Fórmula 2, que sabe de ese tema. ¿Cómo fue cómo termina la Fórmula 2 acá en Colombia? Pues esa Fórmula 2 era prácticamente la Fórmula 1, ¿no? Sí. O sea, aquí en esa época vino Joe Seifer, que Joe Seifer fue uno de los pues era un piloto con pinta de haber sido campeón mundial de Fórmula 1. Él se mató en un accidente. Estuvo Henry Pescarolo, no me acuerdo de esos otros pilotos que más vino. Yo estaba bastante sardino en esa época del autódromo cuando se inauguró. Pues la inauguración del autódromo trajeron Fórmula 2, porque realmente el autódromo se pensó para traer aquí una válida del mundial de Fórmula. Fórmula 1, Fórmula 2, la que fuera en esa época. En esa época era Fórmula 2. La Fórmula 2 era mucho más avanzada en esa época que la Fórmula 1. Sí, porque en esa época, si no estoy mal, Jackie Stewart y todos los que están en Fórmula 1, como para ganar un dinero extra y porque les gustaba correr, se montaban también en Fórmula 2 y en las categorías. Exactamente.
Eran los pilotos y era la grilla. Sí, o sea, obviamente pues sí, estaba muy niño cuando fuimos a la inauguración del autódromo, pero yo creo que fácilmente fueron como unos 30 más o menos, 28, 30 fórmulas, Fórmula 2. Ya, y ese autódromo a reventar de lleno, o sea, de las cosas esas impresionantes que uno dice, oiga, el automovilismo deportivo sí tiene esa afición, y la afición era impresionante. Yo me acuerdo también de ver el autódromo de Tocancipá lleno, pero lleno, estoy yo hablando lleno, a reventar, en alguna de esas 6 horas, y inclusive en las validas que hacían del premio Marlboro. Ok, y se me viene a mí a la cabeza algo que hablábamos, y es que así como usted veía el autódromo lleno, también en Bogotá, en ese circuito de piques que se hacía en la Pepe Sierra, a la Yeyes, eso también era repleto de gente, ¿no? O sea, eso no era organizado, pero lleno de gente sí estaba. No, eso sí era una locura. La Pepe Sierra estaba recién inaugurada y estaba, o sea, todo lo que los edificios hoy que están de la Alhambra, todo, eran lotes baldíos, pero estaba todo el trazado de las calles. O sea, eso estaba como cuando uno va a Estados Unidos y empiezan aquí vamos a construir una comunidad, y entonces primero crean todas las vías, hacen toda la infraestructura, pues así era la Pepe Sierra. La 116 no acababa en la avenida Suba, sino acababa en el Humedal Córdoba, y ahí no pasaba. Y había una sola vía que conectaba con la 127 y no había ninguna que conectara con la 100 como hoy en día. Entonces, pues era el circuito ideal. O sea, una recta, la marcha, a veces inclusive se hacía algún trazado por entre calles para que no fuera recta ida y recta venida, y allá llegaba Jorge Cortés, llegaba Pablo Gómez, llegaba el Ganso Garzón, llegaba el Gallero Vargas, llegaban todos los pilotos, porque ¿dónde podían sacar los fierros? Y entonces uno veía los fierros con los que corrían, y de pronto pues la afición y los esporádicos entraban en su carro, la gente normalmente con botella de aguardiente, hasta taxis. Yo me acuerdo haber visto taxis girando ahí y obviamente se estrellaban, se andeñaban, se descachaban, se volteaban, y yo creo que fácilmente podía haber a veces, yo creo que hasta 3.000, 4.000, 5.000 personas viendo la iglesia, hasta que llegaba la policía. Obviamente hacían unas redadas de policía tremendas, y la gente normalmente parqueábamos o en la paralela del lado occidental o en la paralela del lado oriental, y cuando llegaba la policía salga todo el mundo pitado, y atravesábamos la autopista la atravesábamos corriendo muertos del susto que no se fuera a coger la policía, y eso era, y así eran casi todos los fines de semana. Era muy divertido, era un plan muy muy divertido. Entonces empezaban más o menos 10:30, 11 de la noche, y podían acabar a veces hasta las 3 de la mañana, la gente dándose fierros allá. Interesante, y además no deja de ser nostálgico incluso no haber vivido esas épocas, ¿no? Pues porque aunque son otras épocas, se escucha como que era algo dentro de todo muy puro, sin intención de hacerle daño a nadie, sino más con un objetivo deportivo y de diversión. Me parece que fue una época muy muy chévere para vivir, y era pura diversión. O sea, la gente iba a divertirse y se lo gozaban, y la gente, o sea, que me acuerdo que se volteaban y de pronto sacaba, o sea, de eso que te daba el carro de medio lado, y de pronto uno veía que se abría la puerta y salía algún chiflado, porque es que esos eran chiflados, y con la botella de aguardiente haciendo como victoriando. Entonces pues la gente aplaudía, y o sea, la adrenalina era por todos lados, tanto de los que corrían como los que estábamos ahí, porque pues además estaba uno ahí al borde de los carros. O sea, imagínese esos Ford o esos Chevrolet, esas lanchas gringas que vienen de frente, no sé, podrían venir a 110 kilómetros por hora. No.
y frene esa vaina. ¿Quién frenaba esa vaina? Y lo único, o sea, el muro éramos los espectadores que estábamos ahí. Entonces, pues realmente era muy osado uno, pero eran los riesgos que se corren con esos eventos y con la adrenalina, ¿no? No es sino que ver lo que eran antes las válidas del Mundial de Rally, la gente ahí pues prácticamente asomada mirando los carros venir. Eso es un arriesgado, eso es pa' machos. Es una etapa del Tour de Francia. Sí, súper bacano. No, yo creo que más adelante otra vez tendremos oportunidad de seguir hablando de tantas historias, porque yo creo que Santi, yo, los espectadores, hemos quedado totalmente como picados de seguir escuchando más de esas historias, de esos momentos y de seguir escuchando anécdotas, ¿no? Sí, además porque no hemos hablado de nuestros carros, ¿no? No, y de hecho, para eso vamos. Pues de hecho, para eso es que queremos empezar a preguntar ya la evolución desde esa época hasta hoy y por supuesto reconocer la calidad de los carros que usted en ese momento tiene y que a todos nos encantan. Tengo que decir que un comentario muy recurrente de la gente es que su E30 Post es, si no es el más, es de los más bonitos de Colombia. Entonces, sí, mucha gente dice que es el más bonito. Entonces, nada, pues queríamos que nos cuente la historia del niño como tal. Pues muchas gracias por los elogios al carro, pero yo creo que aquí hay unos carros absolutamente espectaculares. Así como habrá los que se babean por el niño, yo me babeo por otros varios que hay en el club. La historia del niño es, o sea, realmente es simpática, y yo todavía no sé por qué tengo yo al niño. O sea, no me refiero o sea, yo sé por qué tengo al niño. Yo llevaba como 7 años buscando un coupé post y quería coupé post. Entonces, tanto que, o sea, tan ingenuamente que alguna vez llamé a José Camilo y le dije, oiga, José, mire, si alguna vez, por ejemplo, llega ahí Autogermana, un post, un coupé, por favor, me tiene en cuenta. Pues yo lo que no sabía es que todo el mundo andaba detrás de un post coupé. Claro, yo me acuerdo de haber visto, yo no era muy ¿cómo se llama?, obsesivo con el tema. Dije, si algún día aparece. ¿Por qué un BMW? Yo había tenido BMW, una Touring E34, de la cual vivía absolutamente enamorado. Tuve que venderla porque mi señora pues no pudo con el carro. Le parecía que era un tanque, que era durísima y que el clutch y que bueno, de esos carros que uno ha vendido con dolor. Pero siempre el E30. Yo logré graduar a mis hijas, ya universidad, me acabó una cantidad, digamos que se acabó ese proceso de crianza, ese proceso están los hijos, y quiero otra vez volver a tomar mi hobby y retomar mi hobby, que son los carros. ¿Y qué quiero hacer? Quiero comprarme un carro. ¿Cuál quiero comprarme? Un BMW. ¿Por qué un BMW? No sé. O sea, yo tengo siempre el recuerdo del M330, del que escribimos hace poco, y siempre me quedé marcado por BMW. Mercedes me gustaba, pero Mercedes siempre me pareció que era un carro como muy señorero, muy para señores. Yo quería algo mucho más joven. Yo todavía creo que tengo... creo que mi pie derecho todavía tiene una presión impresionante. Me gusta todavía, me gusta que ese pie derecho esté bien estiradito. Y me parecía que BM quería un E30. Dije, yo quiero un E30. Alguna vez Camilo Sáenz me había ofrecido un E30 coupé con todo el kit MDTEC 2, que había sido de... en esa época el presidente de la revista Cromos, que no me acuerdo el nombre de él, pero el hecho es que lo vendió y me dijo, mire, aquí está este carro, porque no te lo ofrezco, Alfonsito, cómprelo. Y uno de pendejo en esa época pues prefirió comprarse un Renault Laguna nuevo en vez de haber comprado sí, o sea, las pendejadas que uno hace 0 kilómetros. Entonces dije, bueno, en fin, eso es anécdota. El hecho es que yo
no soy obsesivo y no entraba mucho tiempo, a tu carro lo veía de vez en cuando, y algún día, una vez apareció ahí, un E30 Post, y dije, este está bien simpático. Tenía unos rines que no me gustaron mucho, pero el carro se veía bien, o sea, era lo que yo quería, el color que quería. Dije, bueno, voy a ver, lo pasé, el precio estaba, no sé si estaba alto o no estaba alto en ese momento, no tenía mucho conocimiento del mundo de los BMW clásicos, pero simplemente lo veía y me dije, me gustó. Pero no hice nada. A la semana volví a entrar y volví a ver el carro ahí. Dije yo, este carro, decidí llamar. Y el carro estaba en Manizales. Y hablé con el dueño del carro. Y coincidencialmente el carro venía para Bogotá ese fin de semana. Porque tenía que traerlo aquí a Bogotá para mostrarlo, porque en Manizales era muy complicado. Claro. Yo les aseguro, y ahí no, o sea, no puedo darse esto, pero estoy absolutamente seguro que absolutamente todos los que teníamos Post Coupé, yo estoy seguro que todos llamaron a Manizales. ¿Por qué no lo compraron? Claro. No me pregunte. Pero es muy raro que ese carro no se haya vendido al día siguiente de que lo publican. No tengo la menor idea. No sé si tenía pecados, no tenía pecados. El hecho es que yo lo vi, lo manejé y lo compré. Simplemente se lo llevé a José Camilo, le dije, José, deme su opinión sobre este carro. Y me dijo, es una buena base. Así, vea qué tal lo que me vino a decir, es una buena base. Y dije, pues bueno, lo compré. No creo que haya sido un carro barato, yo creo que por eso fue el problema, yo creo que por eso fue que mucha gente no se le midió. El carro del dueño había hecho algunas, había corrido algunos premios de montaña en Manizales, le gusta el automovilismo. Pero el hecho es que, mire, yo creo que los que no compraron ese carro, hoy en día tienen que arrepentirse, porque ese carro estaba impecable. O sea, tiene un pecadito que muchos lo conocen, y lo voy a decir aquí, no me importa, la inyección no es la original. Tengo la inyección original, tengo toda la inyección original, porque me echaron la inyección original, pero no le pienso poner la inyección original. ¿Por qué? Porque esta inyección funciona perfecto. Alfonso, esa vaina camina como es. Pasa las tecnomecánicas sin ningún problema. Yo abro el switch y esa vaina prende inmediatamente, entonces no sufro. Pero el hecho es que ese carro, mire, la historia, o sea, las cosas son muy simpáticas. Yo me hice muy amigo del dueño del carro, somos muy amigos. Inclusive en la cana me escribe que se da cocotazos de haberlo vendido. Coincidencialmente me dijo, ¿usted qué es de Camilo Cano? Le dije, no, pues Camilo Cano es mi primo. Le dijo, no jodas. Me dijo, Camilo Cano es la persona que me trae todas las cosas para el E30 y que me haga traer todas las cosas. Y yo le dije a Camilo que a Camilo usted le traía a este personaje las cosas del E30. No, me decía, qué pesadilla de tipo, Dios mío, es que esta cosa y que esta otra cosa y que los no sé qué y que los sellos de las válvulas y yo no sé qué. Mire, ese carro absolutamente impecable en todo. Todas las piezas que le traía, todas las piezas que le puso, todo lo que estaba en ese carro, todo original, traído de Estados Unidos. O sea, una vaina, yo dije, o sea, yo creo que me gané la lotería con este carro. Y yo creo que me gané la lotería con ese carro. O sea, algunas cositas tocó hacerle, sí. Yo lo único que tuve que hacerle fue una cosa a nivel eléctrico en el tablero de instrumentos, y el resto de ese carro yo no le he tocado para nada. No le he tocado una lata, no le he tocado un piso, no le he tocado absolutamente nada. Ese carro está impecable. Absolutamente impecable. Perfecto. Para que todos los que alguna vez lo llamaron o fueron a verlo o no quisieron ir a verlo, pues o sea, sepan de lo que se perdieron. Claro, ahí les deja la espinita a todos, porque sí, es un carro muy lindo. He tenido la oportunidad de fotografiarlo y incluso en movimiento. Hemos fotografiado ese carro y es increíble, es increíble. A veces se le daña el acelerador y se le queda pegado un poquito por unos kilómetros, pero de resto no, eso es lo único que le pasa. Pero sí, o sea, la verdad es mi niño y o sea, yo no sé qué va a pasar. O sea, yo creo que eso es uno de esos matrimonios que yo no sé qué va a pasar. Yo no sé quién se va a ir primero, quién va a dejar al uno antes que el otro, pero sí, la verdad
la verdad, o sea, creo que hice una buena compra, estoy súper contento con el carro y digamos que me devolvió otra vez despertó otra vez ese chip que estaba por allá guardadito, que no salía, que estaba como sin gasolina, sin aceite, y llegué a un grupo de amigos y gente absolutamente espectacular. Yo creo que es lo que más me apasiona de esto. Ojalá nos viéramos más, ojalá la gente saliera más, ojalá rodáramos más, ojalá compartiéramos más, porque pues parte de este mundo es precisamente eso, ¿no? Es estar con todos y contar anécdotas, así repita uno las historias, pero esto lo que hace es unirnos a todos muchísimo más, y pues qué mejor que hacerlo alrededor de los carros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Alfonso, yo no tenía presupuestada esta pregunta, pero sí me parece muy bacano preguntarle por la niña, que es una de 34 Touring 92 525i, y es un fierro de camioneta. Pues yo también jamás pensé comprar un segundo carro, o sea, dije ya, con un clásico tengo. Ajá. Pero les conté la Touring que tuve, y pues ese es uno de esos carros que uno como que no se le olvida. Yo hay dos carros que no se me olvidan en la vida, tres, perdón. Mi Renault 4, sí. La camioneta una Ford Fairlane de mi papá, que he tratado de recuperarla, existe, pero la persona que la compró no me la vende. Son los únicos dueños que ha tenido mi papá y la persona que la tiene hoy en día. Y no me la vende. O sea, he tratado de recuperarla por todos los medios, y la Touring E34 que tuve. Entonces dije, quiero recuperar la Touring. Vi muchas Touring, muchas Touring. Pero ninguna. Dije, no, estos carros están acabados. Conciencialmente, al taller donde yo llevo al niño, me dijeron, oiga, están vendiendo una Touring. Tal persona. Averigué quién era la persona, le pregunté al dueño del taller quién era la persona. Él se llama Juan García, y iba pues abiertamente aquí en el micrófono, y resulta que él además no solamente tenía la Touring, sino además tiene un 2002 y un E21 impecables. Y la Touring, pues sí, la Touring la usaba la señora, y la Touring estaba como uno que otro portazo y un que otro rayoncito. Digamos que eran cosas cosméticas. Pero una camioneta con 123,000 kilómetros, con todo el historial de mantenimiento, que dije, miércoles, creo que apareció el carro, simplemente habrá que pintarlo y hacerle algunas cositas. Y creo que también es de esas loterías que uno se encuentra en la vida, o sea, yo creo que uno no las busca, pero de pronto lo encuentra. Y ahí está, y la he puesto más o menos a lo que yo quería. Yo siempre he soñado con un M5 E34. Eso no hay nada que hacer, el M3 E30 y el M5 E34, pero esos dos. De pronto un E39 por ahí se puede atravesar, pero digamos que esos son mis carros favoritos. Y entre el E34, que me gusta la Touring, y si pudiera conseguir una Touring E30, pues también tenía una Touring E30. Creo que siempre he sido de Touring, he sido más de carro familiar que carro sedán. Y no dejan de ser bonitas, la verdad. No dejan de son espectaculares. O sea, yo creo que los alemanes en eso son unos genios. Y en Europa pues la gente sigue comprando Touring y camionetas. Y yo creo que por eso pues tanto Mercedes como BMW y Audi, yo no sé si han visto el último RS6, la Avant, es absolutamente un monstruo divino. Siguen haciéndolas, o sea, tienen su encanto. Para mí tienen el encanto. Claro. No echa todo lo que quiera, camina bien, cruza impresionante, frena impresionante. Entonces, pues es rico. Sí, consume un poquito más de gasolina. pero bueno. Claro. Y recordando un poco lo que hablábamos en nuestro primer podcast, pues en Europa definitivamente nos llevan años luz en conducción, entonces a la gente no deja de gustarle
el tema de salir con la familia y de tener igual un auto que les responda en cuanto a aceleración, a cómo cruza el carro, a cómo frena. Todo eso lo siguen usando a ellos y lo siguen diseñando para eso, ¿no? Para que el conductor se divierta y para que la familia también vaya cómoda. Pero totalmente, o sea, yo respeto a la gente que le gustan las SUV y que les gusta, pero por Dios, o sea, que no tienen punto de comparación. O sea, esta tuning es como manejar un carro, o sea, es una cosa absolutamente impresionante. Y vuelvo, insisto, o sea, ¿qué tienen los carros clásicos? ¿Qué tienen los carros de esa época? O sea, que la conducción es análoga. O sea, usted es el que tiene el control, usted es el responsable de su pasa. Usted siente el asfalto como es, la dirección como es, o sea, nada es falso, nada es asistido. Yo creo que eso no se compara, y no se compara a una caja mecánica. Yo por eso a mis carros les tengo una calcomanía muy simpática, que es las de hay que preservar las cajas mecánicas, o sea, por cualquier cosa. Y eso, me parece que eso es parte de esto, ¿verdad? Y también los carros automáticos, esto no es nada contra los carros automáticos clásicos, pero no hay como manejar una caja de cambios mecánica. Sí, ojalá con primera abajo. Bueno, eso sí. Bueno, bien. ¿Qué hacemos para conseguir una? No, es como el santo grial. Pero bueno, a los oyentes les quedamos debiendo la foto del niño, que es el E30 Post de Alfonso, la foto de la niña, que es la E34525, que también está súper bonita, y les vamos a adjuntar también el link del matrimonio perfecto, que fue el artículo redactado por Alfonso, un artículo súper interesante y muy acertado de un BMW 30 M3. Entonces, pasen a ver los links adjuntos, que ahí van a encontrar todo eso. Yo quiero seguir, Alfonso, con una pregunta como disruptiva con todo lo que venimos hablando, y es devolviéndonos un poquito como a lo que hablábamos de las carreras, del autódromo, de la gente ahí como pendiente de qué pasaba en la escena del automovilismo. ¿Cuál es su época favorita de la Fórmula 1 desde que empezó a seguirla hasta el día de hoy? 80 hasta el año 90. En el 91 empezó toda la electrónica en la Fórmula 1 y hasta ahí llegó. 80, 90, una época absolutamente impresionante. Yo creo que el sonido de los motores, el riesgo que tenían, los diseños de los carros, yo creo que son, o sea, no tienen comparación. Y los pilotos de esa época. Y los pilotos, ¿no? Claro, pero obvio. Claro que yo me iría un poco más atrás, porque yo sí creo que el mejor de todos los tiempos es Juan Manuel Fangio. Digan lo que digan. Quiero encontrarlos a ustedes dos, a José Camilo Forero y a Alfonso Cano, en una conversación para que discutan eso entre Ayrton Senna y Juan Manuel Fangio. Pero bueno, Senna incluso lo reconocía, ¿no? Hay una foto de él recibiendo el premio en Brasil de mano de Fangio. Él dice que se baja del primer escalón porque nadie puede estar por encima del sueco. Es que yo sé que comparar épocas es imposible. Pero, o sea, estadísticamente, si uno se guiara solamente por la estadística, no hay ningún igual a Fangio, ninguno. O sea, es que a Fangio no lo vimos. Eso también, eso también influye mucho. A Fangio no lo vimos. Creo que a Senna es de los que más vimos. Yo no era cenista, y me perdonan los cenistas. Creo que es un monstruo. O sea, creo que hay muy pocos pilotos iguales a Senna. Pero yo no era cenista. Pero creo que como Fangio, inclusive Jim Clark, no serían para mí mis dos top pilotos de la Fórmula 1, ellos dos. Ahí se me adelantó una pregunta que yo le quería hacer, y es, si tuviera que escoger cuál es su podio de la historia de la Fórmula 1, ¿cuál sería? Me imagino que ya está Fangio y... ¿Entre tres? Clark. Sí, entre tres. Uy, joder, máquina, lo que pasa es que el tercero es muy difícil.
porque para mí el tercero estaría empatado entre Alan Prost y Ayrton Senna. Y se me va a venir todo el mundo encima. Se me va a venir todo el mundo encima. Todo el mundo encima. Pero miren los números de Prost. Bueno, o sea, en lo único que le ganó Senna fue en poles. Prost era un piloto demasiado calculador, todo lo que ustedes quieran, pero Prost era un piloto rapidísimo también. O sea, no era bueno en el agua, ¿no? pero él marcó una época también en la Fórmula 1. Me dirían por qué no pone a Lauda. Pues Lauda también fue, pero yo no sé. Pues Lauda no, yo prefería a James Hunt. Y vuelvo también, yo siempre fui de McLaren y no fui de Ferrari, no soy ferrarista. Y me dijeron, ¿y Schumacher? No, yo creo que Schumacher ganó de sus 7 títulos, 5 títulos con un carro ilegal. Y no acepto que un piloto en la cuarta carrera obliguen a su compañero de equipo a que lo deje ganar porque de pronto va y no gana, sabiendo la superioridad que tenía Ferrari en esa época. Sí. Entonces creo que pues Schumacher lo respeto y pues, espero que algún día se recupere, pero no está ni siquiera entre mis 10 pilotos. Y entre mis 10 pilotos favoritos de la Fórmula 1 sí está Juan Pablo Montoya. Y no porque sea colombiano, sino porque pues o sea, Juan Pablo era brillante y inclusive Frank Williams lo dice. Frank Williams tiene en algunas, no fue en Autosport, sino fue en otra revista que se llama Car Magazine inglesa. Le hacen una pregunta, sobre sus cinco momentos inolvidables. Y dice uno, el primero, obviamente, el primer título con Alan Jones. Sí. El segundo fue Nigel Mansell, el título con Nigel Mansell. El tercero, obviamente, nombra a Senna. Dice que lástima no haber podido, o sea, haber tenido a Senna más tiempo. El cuarto dice Juan Pablo Montoya. Y lo que más me arrepiento de Juan Pablo Montoya fue no haberle dado un carro ganador. Pero como Juan Pablo Montoya he visto a pocos que tengan el control sobre un carro como él. Y creo que pues yo creo que a muchos veíamos a Juan Pablo de esa forma, no a Juan Pablo persona. Mucha gente no le gusta la personalidad, la formación de Juan Pablo, pero como piloto un tipo absolutamente brillante. No se puede poner en duda literalmente. Sí. Genio. Listo, chévere, me gusta ese podio. Yo también estoy por el lado del profesor. Senna me encanta y yo chiquito veía los videos y era más fan de Senna, pero ahorita cuando empiezo a repasar un poco la historia también como que pongo en perspectiva a Alan Prost y es un gigante también. Claro, es que a Senna lo endiosaron con toda la razón. O sea, Senna tenía unas cualidades, o sea, la forma de manejar, la forma en que él frena y sale acelerando, creo que el estilo de Senna no lo tiene ningún otro piloto, indudablemente, pero creo que a Prost lo satanizaron precisamente por haber sido el rival de Senna en McLaren. Yo creo que él está un poquito satanizado, pero yo los pondría exactamente en el mismo nivel a Alan Prost y a Senna como mi tercer piloto de todos los tiempos. Interesante, Alfonso. Y una última pregunta relacionada con Fórmula 1. Yo, pues estábamos hablando hace poco y sé que pudo ir a 3 carreras, curiosamente. Sí. Mónaco 90, ¿no es cierto? Monza 92 y Suzuka el 95. Suzuka 95. Uh-huh. Sí. Que en 2 de las 3 ganó Senna. Uh-huh. ¿Cuál fue la que más le gustó de esas 3 y por qué? No, Mónaco. Pero yo nunca fui a cubrir Fórmula 1, eso sí, yo fui como espectador. Sí. Y fui como espectador porque coincidió con pues, invitaciones que nos hacían para probar algún carro, algún lanzamiento. Entonces los viajes coincidieron con algunos de los grandes premios. Muchos de las invitaciones las hacían precisamente con esa intención, que de pronto coincidieran con alguna cosa de Fórmula 1. Okay. Y así fue que fui. Yo creo que Mónaco, porque Mónaco es Mónaco, no hay nada que hacer. O sea, Mónaco es el ambiente es impresionante, el circuito es impresionante.
me impresionaba también mucho la gente en el pub y la gente entre los pits. O sea, es que todo el mundo caminaba por los pits, todo el mundo se conversaba con todo el mundo. Uno veía cómo se untaban de aceite y de gasolina todos. Hoy en día usted se imagina a John Todd, pues, si tocar un poco, no sé, untarse un poquito de aceite, no, pues es que estos tipos aburguesaron completamente la Fórmula 1. Y Senna, o sea, haber visto a Senna manejando en Mónaco, creo que eso pues, es de las cosas más impresionantes que uno pueda imaginarse. En esa carrera Prost se accidentó con Berger y esa tuvo relanzamiento después, porque en esa época tenían carro muleta, entonces por eso podían los pilotos salir en otro carro. Hubiera sido en esta época, pues ni pensarlo. Y ese fue el año de esa vuelta legendaria en la clasificación de Senna, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué tal sonaban esos motores en la ciudad? No, impresionante. ¿No? O sea, es que yo creo que los motores, o sea, el ruido inclusive de los V8, de los Cosworth, los V12 y el V12 de Honda era también es que era un concierto ese carro. Obviamente los V12 de Ferrari impresionantes, pero sí, o sea, el sonido, es que uno tenía que taparse los oídos. Hoy en día no le toca como ponerse las manos en los oídos y enfocar las orejas a ver si suena algo en Fórmula 1. Sí, una época brillante. Esa época fue espectacular, y también creo que el duelo Prost-Senna es de las cosas más apasionantes que uno puede haber tenido en la Fórmula 1. O sea, creo que nunca ha habido rivalidad tan pareja como la de ellos dos, y eso también hizo atractiva esa época, ¿no? Claro, eso alimentó la historia. Bueno, pues pero también hay pilotos que muy poco se habla. Ronnie Peterson era impresionante, Gilles Villeneuve era impresionante. Lo que pasa es que no los vimos, o sea, que hay muchos que no los vimos, entonces no los vimos tantos como debimos haberlos visto. Entonces a veces las elecciones son un poco subjetivas, ¿no? Claro, igual yo creo que todas las personas del mundo tienen su podio perfecto y muy pocos coincidirán. Totalmente, eso es lo rico de esta vaina. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, sí, la Fórmula 1 la sigo pues también desde pequeño. Senna para mí es un gran corredor, no solo por lo que hacía en la pista, sino también por la persona que era y cómo se formó, ¿no? Obviamente una persona beneficiada desde muchos puntos, pero creo que la disciplina y esa concentración que se le ve siempre va a ser para recordar, ¿no? Y afortunado usted, Alfonso, que pudo ver el carro de Ayrton Senna pasar por enfrente de sus ojos y escucharlo. De verdad que sí. Yo creo que esos McLaren de esa época, lo que fueron el MT-42, el 364, yo creo que no hay carros más lindos que esos. O sea, es absolutamente divino. Y para qué, pero el color, o sea, es que uno ve la cajetilla de Marlboro ahí pintada, esa vaina. Yo creo que no hay diseño igual. Mira, es la verdad, no hay diseño igual en un carro de Fórmula 1 que los McLaren de esa época. Sí, totalmente de acuerdo. Pero es increíble. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, Alfonso, yo estoy supremamente agradecido, estoy feliz por haber escuchado tantas historias desde el automovilismo colombiano hasta la Fórmula 1, que ya es automovilismo internacional. No dejo de pensar en esos circuitos que había antes en Bogotá, en los años en los que usted nos cuenta. No dejo de pensar en todas esas historias y anécdotas de pilotos de esa época que ahorita son referentes, y mientras que ellos corrían y usted corría, usted también se da la oportunidad de reportarlos y sacar historias chéveres en ese momento. Desde mi parte le mando todos los agradecimientos. De verdad que fue una charla increíble. Estoy seguro que todos los oyentes acaban de disfrutar cada minuto de esta charla que acabamos de tener Santi, usted y yo. Y nada, muchísimas gracias. Esperamos poderlo volver a tener aquí
hablando con nosotros y recordando más historias. Ojalá, Cami, Santi, pues la verdad, mil gracias. O sea, honores que no se merece uno, pero qué rico haber podido conversar y haber aportado algo de este mundo del automóvil un poquito más anterior a estas nuevas generaciones. Súper bien. Y yo creo que hay un tema que sí me gustaría tocar muchísimo y es la evolución de Juan Pablo Montoya en todos estos años, porque eso se nos puede ir otra hora exactamente igual hablando de Juan Pablo Montoya. Ese es un tema que deberíamos hacer con varios. Sí, yo creo que hay gente que estuvo muy cerca de Juan Pablo y que conocen por la historia un poco más de cerca de lo que se ha contado, y ese es un tema interesante. Ojalá lo podamos hacer algún día. Y claro, me encantaría participar de ese también, si se puede. Nos queda eso de tarea y también lograr que algún día Alfonso nos lleve a ver todo ese material fotográfico que tiene, el material fotográfico. Ojalá algún día lo pueda tratar de recuperarlo, porque eso está bien archivado, como se dice por ahí. Pero tengo esa tarea inclusive me la pidió Juan Felipe hace ya un buen tiempo, y bueno, algún día trataré de desempolvar todos esos negativos. De pronto usted no me invita a despegar motor, pero si me invita a desempolvar el archivo, yo voy también. Delicioso. Yo también. Como ya el tapabocas va a ser de uso obligado, entonces pues vamos. tapabocas y guantes, porque esa vaina está lleno de ratas. Allá vamos. Vale. No, buenísimo. Señores, este fue el episodio número 3 del podcast de BMW Club Clásicos Colombia. Les agradecimos todos por haber escuchado y por haber estado acompañándonos en esta agradable charla con Alfonso Cano. Les mandamos un abrazo y estén pendientes de las próximas charlas. Feliz noche.